estamos de regreso en Páginas al Aire y vamos a compartir con Joan. Joan, ¿de quién estamos hablando? Queremos conocerle aún más. Bueno, mi nombre completo es enredado. Joan Fui Liao Su. Joan Fui Liao. Ya te imaginas con el apellido Liao que desde que nací estoy Liao. Mis amigos me conocen como Joan, así que para los que no me conocen, mi nombre es Joan, y para los que sí me conocen, también es Joan. Joan. Sí. Joan, me sorprendió mucho haber leído su biografía. Usted en su biografía dice, soy nacido en Taiwán, Correcto. soy dominicano nacido en Taiwán. Hábleme de esta. Sí, yo tenía 7 años de edad, ya nacido en Taiwán, como has dicho, cuando a los 7 me mudé aquí a la República Dominicana. O sea que yo estoy aquí en República Dominicana desde los 7 años. Eso quiere decir que ya adquirí la nacionalidad dominicana por naturalización, así que tengo doble nacionalidad, taiwanés de nacimiento y dominicano de adopción y por amor a esta patria. ¡Wow! Y queremos conocer todo sobre la literatura infantil. Joan escribe. ¿Desde cuándo escribe? ¿Cómo se inspira? ¿Cómo empezó a escribir? Yo creo que tenía unos 7 años, más o menos, cuando me pusieron en la mano un diplomita que decía, ya sé leer y escribir. Sí. Entonces ya a partir de ese momento uno empieza a escribir. Lo que pasa es que desde siempre me ha gustado leer. La lectura va primero antes que la escritura. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, todavía viviendo en Taiwán, o sea, yo tenía menos de 7 años, quizás 4, supongo yo. Y mi papá me regaló un libro, mi primer libro, de hecho. El libro tenía en la portada un dibujo de un soldadito. Es lo único que recuerdo, porque lo demás eran letras, caracteres en mandarín, en chino. Tanto la portada, el título, como el interior. Pero en el interior no había ningún dibujo. Tú sabes que los libros de niños normalmente tienen ilustraciones. Sí. Pero ese que me regaló mi papá no tenía ningún dibujo. Era solamente letra y letra y letra, que todavía al día de hoy nunca he sabido qué decía. Sin embargo, para que tú veas qué detalle, ese libro lo atesoré. O sea, yo lo vi como, wow, pero qué regalo, me dieron un libro. Y me atrevo a decir que desde ese primer libro que me regaló mi papá, que sin yo saber leer y lo tuve como un tesoro, ya empecé a amar y valorar los libros. Por eso tengo la fortuna de poder viajar bastante, gracias a Dios. Cada vez que viajo, la única petición que hago a las personas que me invitan es, por favor, llévame a una librería. Ok. Porque yo entro a la librería y me pierdo, o me pierden. Ahí disfruta del placer de la lectura. Me introduzco dentro de las páginas de los libros, me quedo anonadado de tanta maravilla, asombrado, gasto Bastante, ¿verdad? bastante. De hecho, yo gasto, es lo que más gasto, ¿no? Pero es un gasto que no lo veo como gasto, sino como una inversión para mí y para mi futuro y para mis hijos. Joan habla de la lectura desde muy pequeño y de la escritura, pero ¿solamente se dedicaba a leer libros infantiles o ha leído de toda clase de libros? No, a mí me encanta la poesía. De hecho, esto que tienes aquí contigo es un poemario que escribí y que se publicó ahora en este año. Lo de la literatura infantil vino a raíz del nacimiento de mi primogénito. En esa época nosotros vivíamos en Nueva York. Mi primogénito, que se llama Juan Francisco, Juanfra le decimos, nació allá. Y yo había oído que a los niños había que dormir con cuentos. A la hora de dormir en la cama, el niño acostado, uno le contaba cuentos y se dormía. Eso me dijeron. Yo era un papá sin experiencia. Imagínate, estrenándose el papá. Entonces yo empecé a comprar en Nueva York libros de cuentos para niños y los leía. Y a él le encantaba. Pero ¿qué sucede? Que se acabaron los libros. O sea, los cuentos ya tienen un repertorio limitado. Sí. Yo entonces volví a la librería a conseguir más cuentos. Pero ¿qué sucede? Que eso implicaba tiempo. Gasto. Entonces se me ocurrió un día, y si en vez de leer a Juanfra
un cuento escrito por otro, inventamos uno nuevo. Ok. Y yo se lo sugería a él, me acuerdo que él tenía 1 año y pico y ya hablaba. Entonces yo le decía, Juanfra, ¿te parece que inventemos cuentos? Y me dijo, sí. Y entonces así empecé. Empezó así. Y te puedo contar una anécdota. Claro. Mira, él tiene, por su condición de niño, bueno, en esa época tenía más creatividad que yo, porque nosotros los adultos pensamos que los niños son adultos inmaduros y tenemos que domesticarlos, como dice el zorro al principito en el cuento. Pero es al revés. Nosotros los adultos somos niños atrofiados. Entonces yo siento que Juanfra vino para enseñarme a que yo soy un ex niño que tengo que volver a ser niño. Okay. Porque él tenía en su mentalidad de niño más creatividad. ¿Por qué? Porque no tenía la mente encasillada, cuadriculada, esquematizada como nosotros los adultos. Así es. Pues un día yo le dije, Juanfra, vamos a hacer un cuento nuevo. Y ya yo le había enseñado que un cuento tiene protagonista, que tiene inicio, un nudo y un desenlace. Ya él sabía toda esa parte. Entonces apenas con 1 año y sí, meses. Sí, Wow. entendía perfecto. Entonces yo le dije, hoy vamos a hacer un cuento nuevo, necesitamos un protagonista. ¿Quién es el protagonista? Había una vez, ¿quién? Así le dije. En su habitación había un abanico y él estaba mirando el techo y el abanico estaba dando vueltas. Y él me dijo, había una vez un abanico. Y yo me pregunté, pero ¿y cómo no se me había ocurrido que un abanico puede ser protagonista de un cuento? ¡Qué chulo! Pero ahí se me acabaron las ideas. ¡Ah, oh Dios! Claro, entonces yo le tiré la pelota, como decimos, otra vez. Y le dije, pero el abanico tenía un problema, ¿verdad que sí? Y para él, en su mentalidad de niño, era como tan obvio. Y como diciendo, obvio, pero papi, ¿cómo tú no lo ves? Entonces él me dijo, sí. ¿Y cuál es el problema? Que se mareaba de tanto dar vueltas. Ok. Y él fue recreando. Claro, yo me quedé maravillado de la creatividad, de la fantasía, de la imaginación, de una mente, repito, no encasillada, no cuadriculada. Sí. Y yo dije, bueno, a ese programa de marico que da vueltas y se marea, hay que buscar solución, porque cuando él se marea, ¿qué hace? Vomita. Y guácala. Entonces la sala, la habitación se llenaba de cosas, de sustancias verdes, y ahí estábamos fantaseando. ¿Y qué solución le pondremos? Pues yo no tenía idea. Y él me dijo, bueno, hay que llamar a los amigos del abanico que dan vueltas, para que venga a darle... arreglarlo. Claro, para ver que venga a darle consejos. Claro. Él no sabía la palabra consejo, pero era la idea. Entonces hicimos una lista. ¿Cuáles son las cosas que dan vueltas? Por ejemplo, entre tú y yo vamos a hacer la lista. ¿Cuáles son las cosas que dan vueltas? Empiezo. La rueda del carro. La pelota. La licuadora. El guía del carro. El guía del carro, el hula hula. Sí. El yoyo, el trompo. Bueno, sí. El hélice de helicóptero. Todo eso llegaron. O sea, todos esos eran personajes secundarios de ese cuento porque hicimos eso. Y llegaron a darle consejos y ninguno funcionaba. Y al final, la solución es que la niña, porque él y yo inventamos que la habitación pertenecía a una niña. Sí, qué interesante también que no dijo un niño, sino una niña. En este caso también como... yo sentí, wow, qué bueno incluir también, ¿no?, a las niñas. Y que la niña tenía un perro, que nombre le pusimos, Lupi. Y cuando la niña llamaba, Lupi, el perro venía a ella contento. Y cuando un perro llega contento a uno, ¿cómo hace el perro? Oh. Ajá. Sí, lo puedes decir. ¿El perro qué hace? Mueve la cola. Mueve la cola, retosa, salta. Sí, juega, pero mueve la cola sí. Pero Juanfra me dijo que ese perro era especial. Que en vez de mover la cola así, movía la cola así. Como el abanico. En círculo. Así como hace un abanico. O sea, que si la niña tenía calor en su habitación, decía, Lupi, y el perro llegaba y hacía así. Y solucionaba el problema del abanico. Y entonces el abanico no había que prenderlo y ya no se mareaba. Y yo feliz con ese cuento, yo digo, wow, ya eso es todo. O sea, ya se acabó el cuento. Y él me dijo, no, papi, no. Hay un problema. Le digo, otro problema. ¿Y cuál? Que el abanico se va a aburrir de no hacer nada. Es verdad. ¿Y qué hacemos? Yo no tenía idea. Y él me dijo, bueno, le colocamos campanitas
eran los sonajeros, pero él no conocía la palabra sonajero. Dijo, campanitas para que cuando Lupi haga así y la brisa sople, suene las campanitas y el abanico se pone feliz. Pero ese cuento entonces no es de usted, Joan. No, pero ese cuento es de Juanfran. Claro, lo que pasa es que yo tomé ese cuento, lo transcribí, o sea, lo redacté, le di forma y salió publicado. De hecho, mi primer libro publicado es este, justamente, que se llama Cuentos sin ningún porqué. Okay. Que lo publicó Editorial Santillana, y este es una antología de cuentos. Son 13 cuentos, y dentro de esos 13 cuentos está el perro Lupi y el abanico que se desvariaba. Wow. Entonces, claro, después ahora Juanfran tiene 14 años, sí, adolescente, ¿no? Ahora me está relajando que ya me puede cobrar derecho de autor por todo Ay, eso. yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo se sigue inspirando para otros cuentos? ¿Seguía el niño estando como protagonista de sus escritos? ¿Cómo usted sigue escribiendo? ¿Cuántos libros ha escrito? Una vez yo me encontré en un centro comercial con el maestro Almanzar, que en paz descanse, que es un gran cuentista. Bueno, fue un gran cuentista dominicano. Armando Almanzar era conocido porque comentaba las películas de cine, pero yo lo admiraba mucho por su habilidad de hacer cuentos, ¿no? Era un cuentista tremendo. Y me encontré con él pasillando en un centro comercial y me atreví a acercarme y lo abordé. Y le dije, soy un admirador suyo. Y él, muy bien, me dio un abrazo y le dije, le puedo hacer una pregunta. A mí me gusta escribir y me encanta cómo usted escribe. Dígame alguna sugerencia. Y él me dijo, oh, mira, tú lo que tienes que hacer es mirar todo, leer mucho, y de todo lo que tú mires y de todo lo que tú leas, escribe. Ya. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que son varias, la inspiración está en todas partes. Es un asunto de mirada. Es un asunto de adquirir como una mirada contemplativa que la tienen los niños, por cierto. O sea, uno se da cuenta que los niños, por ejemplo, frente a un abanico o a una ventana, se queda así. Todo el tiempo como abobado, pero está en contemplación, que es lo que los grandes místicos desean, la vida contemplativa. Por eso el Maestro Jesús de Nazaret decía que hay que volver a ser como niños para entrar al reino. O sea, yo creo que se refería a eso. Entonces, la inspiración está en todas partes. Eso de las musas, Picasso era que decía que cuando las musas me encuentren, que me hallen trabajando. Así, entonces, esa combinación, ¿no? De que llega la inspiración, pero tengo que trabajar, y trabajar es tener la mano en movimiento, escribir. En mi caso yo escribo en pantalla, en computadora. ¿Y cuántos libros? Bueno, yo tengo muchos libros, incluso no publicados, pero tengo más de 60 libros publicados. Wow. Y esa cantidad bastante grande se debe a que de esos muchos son de un proyecto que tenía la Universidad UNIBE, que se llama Proyecto Leer, que me pidió específicamente que hiciera este proyecto. Este proyecto Leer consistía, lo tengo aquí. Yo no quiero que usted me lo diga ahora en qué consistía, porque nosotros nos vamos a ir a una pausa. Y si usted quiere seguir aprendiendo con Joan, quédese ahí, porque en breve regresamos en Páginas al Aire.